Era el campo. Éramos pastores, éramos jóvenes. Íbamos al bosque, a las montañas, para que pastara el rebaño. Y en verano pastábamos en el llano. Esa era nuestra vida de antes. ¿Qué iban a importarme a mí los caídes y el Jalifa o el Kadem o el Shaikh u otros? No teníamos nada que contarnos uno a otro. En esa época todo el mundo corría por todas partes buscando comida. Las mujeres pasaban todo el tiempo al sol arrancando plantas para comérselas. Cuando ya hube crecido y me fui a la escuela coránica, me quedé un tiempo en la mezquita. Yo me llamo Mahou Ahmed Mohamed Amar. Mi padre no era más que un campesino, vivía de lo que cultivaba. En los tiempos de la República, en aquella época, cada uno se encerraba en su casa temeroso de que lo mataran. Al que tenía bienes lo mataban. Al que dañaba a alguien lo mataban. Se peleaban por la tierra, por las mujeres. Esta tierra es mía. No, esta es la mía. Y se mataban entre ellos, como si mataran a un conejo. Eso es. Era la República. Cada uno tenía su arma. Antes de que llegara Abdelkrim, cada uno tenía su fusil. No se te podía juzgar. Si te mataban, te vengaban si podían. Y si no, se volvían a casa. Los ladrones se llevaban a tu vaca. Se la llevaban y se la comían. ¿Qué les ibas a hacer? Si podías, te vengabas. Si no, te ibas a tu casa. Creo que el colonialismo en Marruecos surge después del inmenso desastre tras el 98. Y a partir de ese momento, toda la ambición del ejército y del rey español es guardar un trocito de imperio, aunque carezcan de medios para ello. No es un verdadero colonialismo, es una ocupación, una estrategia política. No se puede hablar de colonialismo. No hay un esfuerzo de escolarización, de hospitalización, de industrialización, no hay nada. Hay sobre todo la preservación de un trocito de tierra. Eso es todo. Se vendió un poco la imagen del procesorado como un Eldorado. Es decir, un afloramiento minero inmenso de manganeso, de plomo, de zinc, incluso de plata, de oro, pero al final resultó que no, que lo que había era hierro, pero hierro en grandísimas cantidades. Hay que decir que la Compañía Española de Mina del Rif fue, sin duda, el buque insignia del capitalismo español en Marruecos. Fue la mayor aventura empresarial que tuvo España en todo el norte de África. Empezaron a explotarse en 1907. Y desde entonces pues, ha seguido una trayectoria larguísima, muy intensa, en la que se han exportado millones y millones de toneladas de hierro de una gran calidad. Desde el punto de vista del interés económico era mínimo, porque lo único que realmente producía algo eran las minas del Rif. Las minas del Rif que favorecían a una minoría, pero realmente desde el punto de vista, digamos, económico no era. Al contrario, yo creo que el protectorado español le costaba dinero al Estado español. Era una ruina, era un pozo sin fondo, ¿no? España tuvo graves problemas para controlar el territorio marroquí, entre otras cosas porque España, como potencia colonial, era un desastre.
Las directrices eran confusas, había una predominancia clarísima del estamento militar que estaba más interesado en ganar batallas que en conquistar un territorio. Muchas veces las grandes proezas coloniales de España en Marruecos, lo que se presentan como grandes batallas, eran pequeñas escaramuzas en las que sí, se daban muchas medallas, pero realmente no se llegaba a conquistar nada. Abdelkrim el-Jatabi nació en Asdir, en pleno corazón de la Kabila de Beni Urriagel, y pertenecía a una familia de notables rifeños. Abdelkrim se traslada a Melilla, allí colabora, enseña el árabe en una escuela creada para los hijos de los marroquíes allí establecidos, colabora con el telegrama del Rif. En un, digamos, interrogatorio que le hacen, expresa ideas independentistas. Entonces dice que no quieren en absoluto la ocupación del territorio y habla de la independencia del Rif. Entonces esto a los españoles parece preocupante y lo meten preso. Abdelkrim estudiaba en Fez. De allí se fue a Melilla. Los cristianos le dijeron: Abdelkrim, habla con tus compatriotas. El ejército se va a instalar en vuestra tierra. La desarrollará, hará carreteras, habrá paz. Porque tenéis una gran anarquía y tú serás el más grande de todos. Cada uno guardará su religión. Les contestó que no. Entonces un cristiano le pegó una bofetada y le llevaron a la cárcel. Lo terminan soltando de la cárcel, vuelve de nuevo a colaborar, pero llega un momento en que Abdelkrim se da cuenta, y la ruptura llega cuando se da cuenta de que los españoles lo que están buscando no es el favorecer el desarrollo de la región, sino lo que quieren es la conquista y la ocupación militar del territorio. Bueno, entonces los rifeños se pasaron la información. ¿Cómo se informaban? No era como hoy en día. Hacían hogueras, una hoguera por aquí, una por allá, fuego. ¿Me entiendes? Fuego. Entonces se alzaron gritos de guerra. Y nos agrupamos. Realmente Anual no se puede decir que hubiera sufrido un ataque. Había una jarca que estaba cercana, pero un ataque en regla no lo hubo nunca, Anual. No lo hubo. Es decir, fue un pánico de ver avanzar a unas fuerzas como en formación de regulares, y se creó el pánico y fue cuando se decidió la salida pero de manera atropellada. Y entonces era una especie de carrera loca, tratando de cómo poder salvarse y llegar a Melilla. Entonces, bueno, llegaron a Tistutín y luego más adelante ya fue donde fueron finalmente a refugiarse algunos a Ruit. Los españoles les dijeron: salimos en paz. Salieron y les dispararon. Después de haberles disparado, les dijo Abdelkrim: ¿por qué les habéis disparado? ¿Por qué? Nuestro interés está en el que queda con vida y no en el que muere. España, aparte de contar con unas 12 o 14.000 bajas o muerte, perdieron los militares en ese desastre todo lo que habían conquistado hasta entonces en las campañas que habían empezado en 1909.
Bueno, en un primer momento los españoles lo que deciden es hacer una campaña, como ellos dicen, de venganza. Esta campaña de venganza incluso es una campaña muy indiscriminada en la que muchos marroquíes la sufren incluso sin haber tenido ninguna vinculación directa con Abdelkrim. La primera tentación de los españoles es recurrir a una campaña de amputaciones masivas de orejas, de narices, incluso a los cadáveres les amputaban las cabezas y las coleccionaban. Entonces, la estrategia que se decidió a partir de Annual era de atacar, digamos, en la retaguardia con bombas de TNT, pero luego bombas químicas. Venía el avión disparando a los pueblos. Disparó muchas veces aquí, en nuestros pueblos. Disparó una vez aquí mismo. Ahí, un poquito más arriba, en la casa que era de mis abuelos. Disparaban unos candiles pequeños que sacaban un humo. Y ese humo volvía a la gente ciega. Se les hinchaban los ojos. El avión se asomaba cada mañana por ahí. Nosotros lo llamábamos lo de las alas y sonaba así. Y tardaba 1 hora en llegar hasta aquí con un motor de esos. Es que los españoles no tenían buenos motores. La estrategia al final no la diseñarán ellos, sino que se la diseñará Abdelkrim. Cuando Abdelkrim ataca a Francia, las tornas se cambian completamente. En ese momento Francia se convierte en la aliada natural de España y, haciendo una pinza entre tropas francesas y tropas españolas, se puede empezar a cambiar el rumbo de una guerra que está muy bloqueada. Mi padre estuvo en la guerra con Abdelkrim contra los franceses, contra los españoles. Es que los franceses se volvieron avariciosos también. Entonces los hijos de las rifeñas les hicimos frente. La estrategia conjunta entre españoles y franceses acabará con toda la República del Rif en relativamente poco tiempo. La máximo exponente de esto será el desembarco de Alhucemas, un desembarco en el que la capacidad bélica conjunta de franceses y españoles es absolutamente superior a la de los 4 rifeños que se ocultan entre los peñascos con un par de cañones anticuados. Es un desembarco sobre la nada, sobre un ejército absolutamente inferior. Desembarcaron en la Cebadilla. Yo estaba pastando aquí, en este lugar, y una fragata disparó desde el mar con 3 morteros. Explotaron allí. Una vez que desembarcaron, huimos. Escapamos descalzos, desnudos. Entonces la gente se desperdigó, no quedaron caídes. Y al que era caíd lo llevaron a la cárcel, le pegaban. Pasó 1 año durante el cual los españoles azotaban a la gente. Se decía, este tiene un fusil, este tiene munición y el otro tiene un cañón. Esto lo hacían entre los propios musulmanes, eran delatores. Azotaban a toda la cabila. Muy pocos fueron los que se libraron. A mí mismo me pegaron. Cuando entraron los españoles y les ordenaron recoged las armas, mi padre se llevó su fusil de 4 balas y lo entregó. Pero le dijeron, no, todavía tienes más.
Así que compró otra arma en Amarissén a un sobrino nuestro y la entregó. Pero le dijeron, no, todavía tienes munición, tienes que traer las municiones. Pero nada, nunca les llevó la munición. Así que le torturaron, lo tumbaron en el suelo boca abajo entre 4 personas fuertes. Lo tumbaron en el suelo y le latigaron con mucha fuerza, con unas cuerdas. Entonces le dieron aquí, en este lado. Le dieron en este hueco, hasta que le explotó esta parte y ya murió. Que Dios tenga piedad de su alma. Eso fue en el año 27, cuando los españoles ya gobernaban a todos. Esta gente que está en África va ascendiendo gracias a nada, al fin y al cabo. Los combates que libran son nulos, contra 3 o 4 árabes. Nada de nada. Son gente que tiene una fisonomía particular y la tienen aún más cuando se crea la Legión extranjera bajo la dirección de Millán Astray. Su ley es la disciplina, el compromiso en el combate, el viva la muerte. Están en una confrontación constante con la población española, sobre todo con las clases populares. La monarquía estaba tan desacreditada que la mayoría de los militares recibió una república con alegría. Pero estaban los grupos de presión africanista que verdaderamente constituían la élite del ejército, puesto que los ascensos que les había concedido el rey los habían colocado en la cúpula del poder militar. Entonces, estos, evidentemente, no recibieron bien a la República. Se intentó civilizar, es decir, designar a civiles en lugar de militares para cumplir estas funciones, pero fue imposible. Los militares africanistas que protagonizaron el golpe no estaban dispuestos a permitir que el control sobre esa zona, que según ellos le habían ganado a sangre y fuego, que les pertenecía, pues se les escapara de las manos. Una vez se coloniza Marruecos, sus objetivos prioritarios ya se han cumplido. Han de saltar una dimensión más. A partir de ese momento es cuando van a lanzarse a la política española. Ya tienen el poder en Marruecos, quieren más. Quieren asumir el poder en España. La guerra civil fue la última de las campañas de Marruecos. Toda esa perspectiva da una camada de oficiales que son los africanistas que realmente van a ser los que salten en la guerra civil. Por eso prácticamente desde el 26 al 36, con la proclamación de la Segunda República, lo que ocurre es una insatisfacción muy generalizada de esos militares que habían bebido en las campañas de Marruecos. En la guerra civil puede considerarse como las últimas de las campañas. Además, las cañas se tornan lanzas y aquellos enemigos seculares de España que se habían vendido, como que eran los rifeños, pasan a ser los más óptimos aliados de una parte de las facciones. Yo era el intérprete. Era el encargado de los que dejaban la paga, de los refuerzos. El rumí apuntaba: ¿a quién vas a dejar la paga? ¿De dónde eres? ¿Tienes hijos? ¿Tienes padre? Te cansabas solo con uno. Sin contar con que mi trabajo era desde la mañana hasta el atardecer. 300, 400, 350, 400... Tú traducías y el escribiente apuntaba. No cogías a tu hijo y le decías: adelante, vete a la guerra. Se escondía de ti y se alistaba. Así fue. Que no te diga nadie otra cosa, que yo estaba allí. Yo les preguntaba: ¿le has dicho algo a tu padre y a tu madre? Y te respondían: no, ¿por qué se lo iba a decir? Yo quiero alistarme y marchar allá. ¿Cómo les ibas a decir que no? Fueron a ayudar a Franco. Algunos eran pobres, no tenían salario y se fueron al frente. No te puedes ni imaginar cuántos morían cada día. Hijo mío. Por todas partes, en toda la zona española de Marruecos, el mismo entusiasmo y la misma decisión. Verdaderos torrentes humanos,
Por propio impulso, acuden a las intervenciones y oficinas de reclutamiento. Ni leva ni propaganda. Voluntarios nada más. Por mandato del corazón. Rivalizan unas cabilas con otras a ver quién aporta más hombres. Las del llano y las de la montaña. Las de Yebala y las de Gomara. Lo mismo las del litoral que las del interior. Y así también las del Rif y las de la región oriental. Era un inconsciente. Era un inconsciente cuando me alisté. Me escapé dejando a mi padre y a mi familia y me alisté. Me alisté para nada. Nos alistamos y nos llevaron a España. Nos llevaron a la guerra. Ya está. Fue para nada. No éramos nada más que niños campesinos. No sabíamos español, no sabíamos nada. Nos llevaron como vacas. No sabíamos nada. Uno cuando tiene hambre, uno cuando está hambriento no ve si esto es una vergüenza o si este había matado a mi padre, que si este mató, ojalá que nos dieran algo para comer. ¿Cómo iba a darle importancia a que a mi padre le hubieran matado los españoles? ¿Y no irme a España? Eso fue todo. Así lo hicimos. Mire, señor, yo era pequeño y no tenía a nadie que se encargara de mí. Murieron mis padres, murió mi madre y murió mi padre. Me quedé huérfano. Cada día son más los voluntarios de España, que al luchar por la España de Franco, lucha por su propia patria y por una causa justa, bien vista por Dios. Cuando crecí había empezado el reclutamiento y me alisté en la falange. Me alisté en la falange y trabajé en el ejército con 16 años. Con 16 años. Entonces me fui. Ya el ejército se encargaba de mí, me daba de comer, me vestía y me daba de beber. Me alisté. Fuimos al momento ahí. Nos dieron pantalones, alpargatas, camisa, guerrera y el turbante. Allí nos vestimos y nos lavamos. Allí tenían agua, tenían jabón. Vinieron los askaris y nos enseñaron cómo ponernos las alpargatas y el pantalón. Nos vestimos, nos alistamos y nos fuimos. Fuimos al pagador. Nos dio 3 duros a cada uno. 1, 2, 3. 3 duros a cada uno, de plata. Fuimos al horno los 10 y compramos 1 kilo de pan cada uno. Y fuimos a un mesonero. Pedimos pescado, comimos, bebimos y dejamos ahí nuestros harapos y salimos fuera de la calle siendo askaris. Fuimos a Inzurem y el cuartel estaba lleno de askaris. Habían sido alistados. Ahí hicimos la instrucción. Vino mi padre y me dijo, te voy a sacar de aquí. Le dije, no me digas que me vas a sacar de aquí. No me digas que voy a volver otra vez al Rif, a Maya, para morir de hambre. Aquí el ejército me da una hogaza de pan y comida. No. Me alisté como askari. Me quedé allí. En ese caso te daban una cartilla. Al soltero le daban 1000 francos. Al soltero. Y al casado, 30 reales españoles. 30. Dejaban la cartilla a su familia. Mensualmente iba la mujer a cobrar. Yo se la había dejado a una tía mía. Fatma llega a la intervención a cobrar la muna, la paga que le ha asignado su marido. ¿Cuánto cobrábamos? Allí en España nos pagaban 44 duros. Y aquí nos daban 32.
Nos aumentaron 12 duros. Dejábamos 20 duros aquí, a nuestras familias. Aquí. Los otros 24 duros nos los gastábamos. Venía uno a modo de correo, hacía una gira entre los soldados y los identificaba, apuntaba sus datos y les daba tanto dinero, 10 duros o 20 o 30 de lo que había. Moros y españoles, voluntarios todos sin condiciones desfilan hacia los campos. Ojos y oídos del mundo que nos contempla. ¡Atención! Cuando llamaron mi quinta ya estábamos con los nacionales y claro, pues me tocó para África. Con 20 años, los había cumplido los 20 años el día 2 de diciembre. Y de Ceuta nos cogieron unos camiones, pasemos por Targuilla, Nomarillo, y ahí estuvimos, que hacíamos instrucción, hasta que a 1 de mayo juramos bandera. Y ya luego, ya para el 20 y tantos de mayo, nos dieron 2 o 3 días antes de salir para España, nos dieron ropa de moros, nos vistieron a todos de moros. Dicen que los rojos a los moros temían mucho. Y dicen, yo digo que si sería por eso. Creo que los rojos corrían para atrás que para qué. Dicen que temblaban mucho a los moros. Nos llevaron a Ceuta. Primero me llevaron a Larache y luego pasé la noche en Tetuán. Y al amanecer me fui a Ceuta. Algunos jóvenes habían escapado para alistarse en los regulares. Nos llevaron hasta Algeciras y no pudimos descansar hasta que llegamos a Sevilla. Ya estamos en España, a defender la unidad de la patria y la grandeza y la libertad. Las fuerzas que tenían los golpistas eran escasísimas. Entonces, como solamente les quedaba el ejército de África, este ejército, que además en principio no pudo atravesar el estrecho, puesto que la Marina estaba de parte de la República, gracias a los aviones enviados por Italia y Alemania, establecieron un puente aéreo y pasaron a Sevilla. Van a desarrollar una marcha desde Sevilla a Madrid y avanzaron para coger luego el Valle del Tajo, y durante esta fase desarrollaron el tipo de guerra colonial caracterizado por la racia, los saqueos, el terror, los asesinatos, que además los propios mandos, que eran mitad africanistas, pues les jaleaban y les animaban a que la practicaran, porque como sabían que para imponerse necesitaban el terror. En la guerra civil se actuó con absoluta brutalidad, y uno de los actores que actuaron con mayor brutalidad fueron justamente las tropas marroquíes y también la Legión, porque eran precisamente unas tropas que se habían entrenado para esto. Eran tropas de choque, eran tropas que venían de la guerra de Marruecos, que en la guerra de Marruecos ya habían aprendido a luchar con decapitaciones, con razias, saqueos sobre poblaciones, pero no actuaron con brutalidad porque eran marroquíes. Actuaron con brutalidad porque eran tropas entrenadas para esto. Eran tropas que los españoles habían entrenado para que actuaran así. Y así llegaron hasta las puertas de Madrid el día 6 de noviembre. En ese momento, todos los periodistas y corresponsales extranjeros daban por hecho que Franco iba a entrar en Madrid. En noviembre de 1936, la columna del ejército español que acaba de liberar Toledo da vista a Madrid. Nuestros soldados pasan el río y la flecha triunfal de nuestro avance se clava en Madrid. La ciudad universitaria es nuestra. El enemigo se resiste a tolerar este alarde prodigioso que hizo la bandera de España 5 minutos de la Puerta del Sol. Las tropas marroquíes, que desempeñaron un papel tan importante en los primeros meses de la guerra y para las que realmente desde que entraron en la península hasta prácticamente las puertas de Madrid había sido una especie como de paseo, no encontraron mayores dificultades, fue al llegar a las puertas de Madrid cuando empezaron a encontrar dificultades y desde luego no consiguieron su propósito, que era entrar en Madrid. Hubo una movilización total del pueblo, los mataron a todos aquellos que intentaban avanzar y no consiguieron realmente, es decir, que pararon ahí con las tropas que venían de África. Había una resistencia que nadie había esperado. El gobierno de Largo Caballero
se había ido a Valencia el 6 de noviembre pensando que los nacionales van a entrar mañana. Pero el pueblo de Madrid, no hay otra forma de decirlo. La perspectiva de una guerra larga es cosa inmediata. Fusil Mauser español. Es un arma de repetición. Se llama de carga múltiple porque carga 5 o 6 cartuchos de una vez. Primero los mecanismos de cierre. Con los mecanismos percutor, extractor, seguridad. Cuarto, mecanismo de repetición. Quinto, mecanismo de explosión y salida. Séptimo, caja guardamanos, paquete guarniciones de fusil. Abrazadera superior, abrazadera inferior, cargante, cantonera, puesto el fusil. No tardábamos mucho en los sitios. Estábamos aquí 3 o 4 días y salíamos hacia otro sitio. Muy rápido. No descansábamos lo bastante para poder conocerlos. Segundo Tabor. Ese Tabor era el número 1. Era el número 1. En los frentes difíciles iba el Tabor y machacaba todo. Solo tenía rifeños. Sí. No tenía nada más que rifeños, nada más que hombres valientes. Por donde pasaban, arrasaban. Nuestro Tabor iba por un lado y los cristianos por el suyo. Cuando atacábamos un grupo, un batallón atacaba por ahí, y el Tabor de los musulmanes por allá. Un batallón de cristianos por aquí, un Tabor de musulmanes por allá. Así íbamos atacando. Eran los musulmanes los que iban los primeros. Pero los mercenarios marroquíes en que participaron en la Guerra Civil Española eran fuerzas de choque, es decir, que iban siempre en vanguardia, eran ellos a los que se confiaban las misiones más peligrosas y eran un poco carne de cañón. Había otros soldados heridos, mutilados, muertos. Había heridos en la cabeza, algunos destrozados. Había bombas que destrozaban a los soldados. Eso era terrible, era terrible. Sobrevivimos 7 personas. De los 185, 7 personas. Como la guerra de España, no hubo otra. Nunca jamás, en ningún país. 4 años, día y noche. Por la noche, si te despistabas un poquito, te pillaban. Hoy en día se hacen guerras que duran 2 o 3 meses y dicen que es una guerra. Aquella era la verdadera guerra. La muerte, todos abatidos. Todo esto, ellos tenían ciertos privilegios. Primero de ellos es que durante los primeros meses de guerra y hasta bastante tarde y en algunas ocasiones tuvieron derecho de saqueo. Cuando llegaba a una población que se considera una población roja, se les daba permiso para que en las primeras horas cogieran lo que pudieran. Y gracias a esto se dedicaban también a la reventa de los objetos robados, incluso de comestibles. Sí, robaban, eso sí. Tenían la falta, además entramos en un pueblo, lo primero que hacían era registrar todas las casas y todo. Robaban mucho, eso sí. Robar todo lo que podían. Además se caía uno muerto y le dejaban en pelota enseguida. Sí, el que se encontraba algo se lo llevaba. ¿Quién se lo iba a impedir? Sí, te lo llevabas.
¿Quién te lo iba a impedir? Tenían derecho a llevarse lo que pillaran, excepto las armas. Las armas no. Las armas eran para el ejército. Lo demás era su botín de guerra. Pues entre ellos algunos vendían chocolate, tabaco. El que quería algo lo compraba de su hermano. Gracias a esto, pues muchos de ellos tenían unos ingresos muy importantes. Si miramos las transferencias que hacían los soldados marroquíes a Marruecos, enviaban unas cantidades que eran muy superiores a su salario. Evidentemente, todo este dinero se obtenía mediante el saqueo. Y además, el alto mando se preocupó de darles una serie de servicios a medida para ellos. Para tenerlos satisfechos, se pensó también en traer de Marruecos pues a músicos que les alegraran la vida, a bailarinas, a cantantes. Y entonces, bueno, y hay en todo esto es toda una serie de documentos en los archivos donde efectivamente se dice que pasan pues no sé cuántos kilos de kif, no sé cuántos paquetes de cigarrillos, no sé cuántos kilos de té, no sé cuántos kilos de azúcar y ropa, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues había prostíbulos en Navalcarnero, había en Getafe, en Arroyomolinos también había otro prostíbulo, es decir, bueno, y entonces se decía, viajaban a la península, dice, para asuntos particulares, ¿no? Bueno, pero claro, todo el mundo sabía para lo que viajaban, todo el mundo era del dominio público, que eran prostitutas. Sí, nos daban corderos para degollar. En cada fiesta del cordero, a cada compañía le daban 10 o 15, según el número de gente que tuviera. Nos daban bebida y había comida en abundancia. Y el que quería rezar podía ir a rezar, nadie le diría que no. En ese momento nos daban más derechos que a los cristianos. Franco nos trataba bien. Los oficiales seguían lo que decía Franco. Les decía, a estos tenéis que tratarles bien, no los maltratéis. Y eso hacían. No podían maltratarte o pegarte, estaba prohibido. Sí, la comida nos la hacían al estilo marroquí. Nos habían traído incluso a un cocinero musulmán. Nos hacían comida para musulmanes, nos trataban bien. Y curaban a la gente. Y les hacían las operaciones necesarias, de todo. Nos recompensaban, nos montaban una carpa y nos daban macarrones y bebidas alcohólicas al que quería beber. El que no quería beber se alejaba. El que no quería beber se alejaba a voluntad. Todo pagado por el Estado. No pagábamos nada. Durante la Guerra Civil Española, Franco cometió muchos fallos en la seguridad estratégica que fueron aprovechados por el jefe de Estado Mayor republicano, general Vicente Rojo, para sorprenderle y robarle la iniciativa. Gracias a eso, la guerra duró 3 años, porque con la superioridad de medios que Franco tenía, de haber estado a la altura de Rojo no hubiese durado ni 6 meses. Durante la campaña del norte, Rojo ayudó lanzando contragolpes estratégicos, los más famosos de los cuales fueron el de Brunete y el de Belchite. El odio. Sí, nosotros les odiábamos y ellos nos odiaban. Nosotros les matábamos y ellos nos mataban. No había piedad. Tenías que defenderte a ti mismo. Si no te defendías, te mataban. Allí, con la rabia que nos tenían ellos, con esa rabia que tenían, lo pillan y lo descuartizan. Lo abren allí mismo y allí lo cuelgan, por si pasábamos nosotros por ahí, para que lo encontráramos colgado si pasábamos atacando por allí. Si lo encontrábamos nos decíamos, mira, mira lo que hacen los rojos con los musulmanes. He aquí los cadáveres de unos moros. Este ha sido muerto a bayonetazos en una lucha cuerpo a cuerpo. También si los nuestros pillaban a alguno de ellos, también lo habrían igual, como al otro. Hacían lo mismo. ¿Me has oído? Me dispararon con un mortero.
Fui herido, aún era de noche. Me cogieron y me llevaron al hospital y me cortaron la pierna. He estado en muchos hospitales porque nos llevaban de hospital en hospital. Íbamos con muletas y no debíamos venir a Marruecos para que no nos vieran los otros y tuvieran miedo. A los que teníamos las piernas amputadas no nos enviaban a Marruecos. El que tenía muletas no era devuelto a Marruecos. Hasta que se acabó la guerra y nos soltaron. Cuando se rindió Madrid, un grupo de soldados que venían por la carretera se entregaron. Cogían sus fusiles y los golpeaban contra el suelo. Los rompían. Entramos en Valencia y participamos en el desfile. Nosotros desfilamos. Una vez que cruzamos a nuestra tierra, no veas qué sufrimiento, cuánto trabajo. Ya no éramos ascaris, no, solo moros, éramos moros. ¿Pero qué era esto? Franco decía que cuando se acabara la guerra, nos daría un saco de oro. Al final no era un saco de oro, se convirtió en un saco de palos, de golpes. Al acabar la guerra, Franco dijo, venga, a Marruecos. Franco dijo, ninguno se va a quedar aquí. Expulsaron a todos los musulmanes a Marruecos. No nos dejaron quedarnos. Franco está haciendo bien para él, no para nosotros. Ha hecho bien para él. Para hacer, estamos, decir, cuando va a terminar expresión o cosa, rompapela, Franco, lista, Franco, estamos diciendo, Franco, porque ellos que han hecho esto, para hacer, generar de guerra. Pero último día, estamos con él, con hambre, otra vez. No nos dieron nada. ¿Qué nos dieron? Nada. No nos dieron nada, hijo mío. Nos quedamos con lo puesto. Yo me quedé con los españoles hasta que nos dijeron que teníamos que irnos. Por la fuerza. Nos echaron. Se aprovechó de ellos. A los que murieron, a los amputados, no les dio nada. Poca cosa, 500 duros de indemnización. ¿Para qué? ¿Es que 500 duros se consideran una indemnización? Eso no es una indemnización. No cobro nada. Nada más tengo que la ayuda de mi hijo. Yo no tengo ni pensión, ni trabajo para tener ingresos. No tengo nada. No tengo nada más que a Dios y ya está. Esto parece como la guerra de España. Cuando empezó la guerra de España se fueron todos. Y ahora, si tuvieran permiso, todo el mundo se iría a España. Nadie se quiere quedar, tenga dinero o no lo tenga.
Pagan 1 millón de francos, 2 millones para que les crucen a España y trabajar con el pico. ¿Qué te parece? Pagan para cruzar a España para trabajar así, con un pico. Pero aquí no, en Marruecos no. ¿Qué te parece? Nosotros no encontramos a quien nos ayude aquí. Me llamo Mohamed El Matugui. Mi padre murió en España. Se fue a la guerra en los años 30 y murió allí. Yo me quedé aquí. Me hice mayor y me casé. Y ya tengo 10 hijos. Y no tienen trabajo ni nada. Y un hijo mío pequeño se fue. Se fue a España. Se fue a España debajo de un autobús. Y todavía está por ahí. De esto hace unos 6 años. Todavía está por ahí. Y no tiene sus papeles ni esas cosas. Salí de mi casa a los 15 años. Salimos una noche mis amigos y yo. Éramos 4. Vino un autobús y nos metimos debajo. Cuando hablo con mis padres por teléfono, me siento mal. Porque cuando se pone mi madre, empieza a llorar y sufre. No debería sentirme así, debería estar en mejor situación. Poder bajar cada año para ver a mi familia. Mi nombre es Ayub, tengo 12 años. Abdelkrim el-Khattabi luchaba para que salieran de aquí los españoles. Hacía la guerra. Después, cuando murió, lo enterraron allí, en una isla a la que le habían llevado los españoles. Lo enterraron allí y ahora la gente de Axdir lo quiere traer hasta aquí, no sé desde dónde. Me llamo Himad Yaya. En enero voy a cumplir 13 años. Estábamos colonizados por los españoles. Vino Abdelkrim el-Khattabi y nos trajo a nosotros, los rifeños, la independencia. Yo no quiero irme a España, quiero quedarme aquí en Alucemas y defender a mi tierra como Abdelkrim el-Khattabi. Ya está.